tenemos que lanzarnos a dirigir, hay que dirigir también y no esperar a que seas muy buena, porque siempre tenemos, ¿no? Parece que nunca somos lo suficientemente buenas, tenemos miedo al fracaso. No pasa nada si se fracasa, de verdad, chicas. No pasa nada con que no hagamos una buena obra. Para hacer una buena obra hay que hacer a veces obras malas, y a los chicos han pasado por ahí todos, nos hemos comido mucha mierda de hombres, con lo cual no pasa nada aunque nos comamos alguna de mujeres. Nada, absolutamente nada. Y bueno, pues, y además, pues eso, me parecía importante que también con 60 años hacer una ópera prima. Hay que lanzarse al vacío. En una sociedad que a menudo subestima a la infancia, hay quienes apuestan por narrar lo complejo con honestidad, imaginación y sentido crítico. Historias que no esquivan la diferencia ni la incomodidad y que entienden la animación como una herramienta de pensamiento, memoria y transformación. Hoy conversamos con Txelo Loureiro, una destacada productora y directora española, sobre cómo crear mundos que conmueven y confrontan. Hablamos de Valentina, una película inspirada en una historia personal que visibiliza la discapacidad, de cómo elige los proyectos que produce y de lo que implica dar el salto a la dirección cuando la mayoría cree que ya es tarde para empezar. Txelo, empezás con un trabajo técnico, como lo decís vos, pues como en esta industria de construcción de barcos, y luego te convertís en directora y productora de películas de animación, con un enfoque también con mucha responsabilidad social, muy enfocado al cine femenino, también a las historias de mujeres. Contanos un poquito cómo fue ese proceso, ese cambio ahí. Bueno, yo soy de una ciudad del noroeste de España, en Galicia, Ferrol, que realmente en aquel momento teníamos una de los astilleros, el más grande que había en España, tenía 14.000 empleados, imagínate. Y la verdad es que yo quería estudiar algo artístico, y en mi familia éramos todas mujeres y me aconsejaron: tú estudia algo técnico, tienes capacidad, algo que se te dan bien las matemáticas, la física, algo que te permita, palabras textuales, no depender de ningún hombre si no quieres. Y entonces, bueno, pues en mi vida todo fue así jalonado por casualidades. Estudié esta carrera técnica de ingeniería sin pensar nunca en dedicarme a eso, simplemente, bueno, tengo este título si es necesario, pero siempre pensando más en alguna actividad artística. Y se me presentaron unas oposiciones, una compañera de la facultad me dijo: ¿por qué no te presentas conmigo? Y preparamos estas oposiciones juntas, lo hicimos, y de repente me encontré, eran unas pruebas complicadas, y 1,000 y pico de personas nos presentamos y aprobamos 14. Entonces te quedas así diciendo: bueno, ¿y yo qué hago? Porque ¿no? Es también importante. Efectivamente dije: pues siempre fui muy curiosa también, ¿no? Un mundo para mí desconocido, y decidí entrar en el astillero. Fue muy interesante esa etapa de mi vida. Fueron 6 años en los que entré en una oficina técnica en donde trabajaban 200 hombres, todos hombres. Yo fui la única mujer. Y siempre digo que allí me hice feminista. Me di cuenta de lo poco que sabían los hombres de mujeres, una cosa tremenda, ¿no? Y creí que era necesario de verdad hacer esa batalla por la igualdad, ¿no? Que realmente al final es así. Y bueno, después de estar allí los años que estuve, decidí marchar. Pasé por otras empresas antes de llegar al audiovisual. Tuve desde una galería de arte hasta monté un periódico, el Diario de Ferrol, que justo ahora cumple 25 años y que sigue ahí. Me encantó siempre la creación de nuevas empresas. Me parece interesantísimo. Y cuando llegué al mundo del cine, también de casualidad, siempre me gustó el cine de animación, claro, porque tiene mucho que ver con tecnologías, ¿no? Fue cuando, en el año 2000, que realmente fue la entrada del 3D, ¿no? Cuando Pixar creó sus primeras películas en 3D y se empezó la animación por ordenador.
tenía un componente técnico importante y bueno, pues también me introduje en él y aquí me quedé, ¿no? Y me quedé porque efectivamente, a pesar de ser una industria, realmente la industria del cine solamente fabricamos prototipos. No es una fabricación en serie y cada prototipo, cada película no tiene nada que ver con la anterior, con lo cual es un nuevo proyecto con mucho desafío y ahí me quedé. Pero ¿cómo llegaste puntualmente? O sea, ¿cómo dentro de ese camino terminas? Pues siempre es casualidades, o sea, así como ya te digo, jamás entraría en la empresa, en la naviera, si no llega a ser por mi compañera que me animó, y yo llegué al cine también por una amiga que es guionista y que le habían encargado un guión para una película de animación y entonces era bastante novedoso, ¿no? Empezaban a hacer las productoras, empezaban a hacer animación en Galicia y no había mucha gente preparada realmente, yo tampoco, ¿no? Pero tenían problemas para encontrar la financiación y como yo en las empresas siempre me ha tocado ese papel también, ¿no? De buscar la financiación para sacarlas adelante, pues dijo, oye, tú podrías ayudarnos en esto y tal, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Siempre me gustó mucho, ya te digo, la animación, pero no tenía ni idea de la industria del cine, ¿no? Pero bueno, yo soy, como decía, tremendamente curiosa y lo primero que hice fue empezar a ir a mercados, festivales, ver cómo funciona esto, ¿no? Los gallegos somos de por sí emigrantes, o sea, hemos sido un pueblo emigrante y no nos da ningún temor agarrar la maleta y salir, ¿no? Por el mundo. Y me recorrí durante un año todos los grandes festivales, los mercados y preguntando cómo funciona esto, leyendo mucho, yendo a cursos. Y entonces dije, pues esto es interesante, sobre todo porque dado que yo querría ser artista y después te das cuenta de que se te dan bien otras cosas y crees, hay artistas buenísimos con muchísimo talento que sabes que tú nunca vas a llegar ahí y por desgracia estos artistas, la mayor parte de ellos son incapaces de monetizar su arte, son incapaces de vivir de su arte y es tremendo, ¿no? Porque nos aportan muchísimo a la sociedad y sin embargo la sociedad es como muchas veces no valora, no sabe ayudarles a poder vivir de esto y tienen que poder vivir de esto y yo pues fue un poco mi cruzada, ¿no? Yo creo que puedo ayudar a grandes artistas a vivir de su arte. Y aquí estoy. Qué chévere. Encadenemos un poco eso que decís, como de entrar en ese papel de guiar a estos artistas, ¿no? En ese proceso. ¿En qué pones tu atención vos cuando escoges un proyecto de animación que querés producir? ¿Qué es importante para vos en esos proyectos o en esos artistas que traes a trabajar con vos para ayudarles a hacer realidad sus proyectos? Sí, lo primero que descubrí también es que la gente sabe muy poco de lo que es el trabajo de productora. Tienen un poco idealizado de Hollywood, ¿no? Que los productores es gente con un puro y que tiene mucho dinero y que financia, ¿no? No es mi caso, no es el caso desde luego de la mayor parte de las productoras en España. No tenemos que buscar levantar esa financiación, pero para mí es muy importante también acompañarlos a todos los niveles. Yo por suerte no he desarrollado, digamos, una carrera artística, pero sí sé perfectamente, conozco el arte, tengo mi sensibilidad artística, sé distinguir, aunque no puedo hacer una buena obra de una mala obra, y lo que intento siempre trabajo mucho con óperas primas, con gente que está empezando, pues es ayudarles a llegar al núcleo de la historia que quieren contar. Casi siempre, que siempre me encuentro, ¿no? Que todos los primerizos en su ópera prima quieren contarlo absolutamente todo, necesitan, entonces hacen una obra muy compleja que para ser una ópera prima les complica la vida también a ellos y al final tenemos, al productor. Al final, claro, también, pero y lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿no? Como decía
y yo lo que intento es eliminar todo, quédate con lo esencial, con esto, más pequeño, eliminar, ¿no? Y desde el punto de vista gráfico, también casi siempre los proyectos que me llegan vienen de la mano de un artista, muchas veces el propio artista plástico, el que también tiene el guión, ¿no? O la historia que quiere contar, porque muchas veces los artistas plásticos les resulta muy difícil escriben dibujando, es la manera, pero claro, para acudir a ayudas públicas saben que necesitas traducirlo, y entonces todo ese trabajo es el que nosotros ponemos nuestro equipo para ayudarles a asentar eso y a poder trabajar de la manera con llegar, o sea, siempre digo que es una película es una carrera de fondo. No podemos, si quedas a 10 metros de la meta, es un fracaso, ¿no? Y tenemos que ponerle todas las herramientas necesarias y buenas para que se llegue al final y que se pueda producir, claro, y muchas veces lo que quieren hacer es costosísimo. A veces yo les tengo que decir, oye, tendrás que ir a Hollywood, aquí es imposible producir esta obra que tú quieres, que tú pretendes, ¿no? Entonces, es un poco... Y después para mí, o sea, que el tipo de proyectos en los que me involucro, todos para mí tienen que tener un trasfondo, desde luego, social. O sea, una lectura, aunque sean para niños, aunque sean para adultos, sabemos que tengo claro que el cine es divertimento, que el cine es entertainment, ¿no? Pero que sea un entretenimiento, desde luego, con un trasfondo social, para mí es importantísimo. Y, por supuesto, feministas, historias que no ayuden en ninguna causa machista, ¿no? Que me parecen, yo a veces veo películas que me producen escalofríos precisamente porque me parece que por falta de conciencia o de sensibilidad pues están abocando, ¿no? O poniendo más en valor actitudes, reforzando actitudes machistas, y eso es tremendo, y eso lo cuido mucho, claro. Ve, Chelo, digamos que el mundo de la animación yo siento que es como un poco un misterio para muchos, incluso pues como el mismo medio del cine, ¿no? Como que sabemos producir ficción, sabemos producir documental, series, pero la animación es un poco más complejo. Y vos me hablas de una producción creativa también, ¿no? Que estás ahí al lado no únicamente en el chin, en el cash, pues en el dinero, sino que hay una asesoría a la parte creativa, de depurar pues los proyectos hasta que pueden ver la luz con el público. Háblanos un poquito de ese proceso, desde que te hacen el pitch inicial hasta que la película logra encontrarse con el público en cualquiera de las ventanas para las que vaya. Bueno, pues desde ese pitch inicial en el que yo veo el potencial de ese proyecto, si yo le veo también los problemas que pueda haberle, los hablo siempre con el creador, con el autor o la autora, y le explico, ¿no?, cómo yo lo veo, cuáles veo los puntos de fricción, y tiene que estar de acuerdo porque para mí, o sea, yo soy la que tengo que levantar financieramente el proyecto, con lo cual yo tengo que creer, yo soy una apasionada, me tiene que apasionar y tengo que creer en el proyecto para poder yo venderlo a cadenas, plataformas, o sea, financiar es vender el proyecto en ese estado embrionario, ¿no? Porque la financiación es ahí donde se obtiene, con lo cual tenemos que estar muy de acuerdo en la historia que vamos a contar. Y si eso se produce, si se está de acuerdo, hay autores que dicen, no, yo esto es inamovible, no quiero, vale, pues venga, suerte, adelante, ojalá encuentres el productor o la productora que te acompañe. Yo no soy esa persona, no. Pero en cuanto hay ese acuerdo, pues nos ponemos a trabajar precisamente en esa escritura que normalmente no saben hacer, pero lo primero que yo ya busco es unos apoyos para poder desarrollarlo. La estada de desarrollo, que es simplemente, claro, así como una película de imagen real, pues puedes decir, pues mira, la va a dirigir Almodóvar y va a estar Penélope Cruz y Javier Bardem, por poner un ejemplo, o sea, y la vamos a rodar en estas localizaciones. Poco más necesitan, leen la historia, conocen al director, conocen a los actores y poco más necesitan de inversión. En animación no nos vale con eso, casi nunca. Yo cuando doy así algunas masterclass de animación y siempre pregunto a los alumnos, a ver, decidme 5 nombres de directores de películas de animación.
Imposible, ni el primero muchas veces, ¿no? Es tremendo, con lo cual, aunque sean actores que hayan conseguido 5 Oscars, nadie recuerda sus nombres, ¿eh? Y entonces, pues, ¿quién es el director de Coco? Ni idea. No, Coco, ¿no? Una película universalmente, la de más espectadores. ¿Quién es el director, en fin, de cualquiera de estas películas de las majors americanas que son archiconocidas? Nada. Con lo cual tenemos ese hándicap. No conocen los directores, no tenemos actores, que los actores son los que realmente llaman al público. Entonces yo tengo que dibujar a estos personajes y no vale con decir, pues vamos a dibujarlo, vamos a pedirle aquí a este amiguito que nos haga aquí unos dibujos. No, tienen que ser de mucho potencial porque es lo que me van a apoyar para vender esa película, con lo cual el character designer tiene que ser, o el background, tienen que ser de calidad. Muchas veces es el propio autor de la historia, como digo, que ya tiene su personalidad propia. Yo hago cine de autor, entonces no hago Disney, no produzco. Entonces, o si no lo tienen, si es una historia que me viene sin ese acompañamiento gráfico, buscamos, ¿no? ¿Quién va a hacer ese diseño? Y tienen que ser buenos. Y ya tengo que empezar a financiar eso, ¿no? Todo ese proceso de al menos dibujar 2, 3 personajes protagonistas y unos backgrounds. Y además no vale con solamente eso. Yo cuando voy al Cartoon Movie necesito llevar al menos un mínimo teaser, que esos personajes se les vea el alma. Y claro, pues tienes que montar un equipo de animación, o sea, es una producción pequeña, pero como la producción de un corto, ¿no? Pero que ya son a lo mejor 6 meses de trabajo de un equipo completo de producción. Eso es lo primero que hago para empezar a vender el proyecto. Y mientras tanto, pues ya empezamos a trabajar en, si yo estoy convencida, bueno, normalmente si no estoy convencida ya no buscamos ya no empezamos ese proceso, ¿no? Para realmente bajar la historia con un storyboard, que es cuando de verdad estos actores, estos artistas plasman, ¿no? La historia. Y ahí es donde ya se empieza a ver el ritmo, si funciona la historia. De ahí, bueno, pues si ves que va, si hay apoyo, si la reciben bien los broadcasters, en fin, la gente que compra, ¿no? La película, pues empiezas ya a continuar, haces un storyboard y del storyboard haces una animática, que como sabes es el storyboard animado con una animación muy básica, pero para ver, yo ya lo que hago ahí es grabar las voces reales que van a tener de esos personajes, se graba, con lo cual no son actores de doblaje, yo busco actores de verdad porque tienen que interpretar, no están copiando en una voz que están viendo en una pantalla unos actores, aunque sea en otro idioma y metiendo en boca su voz. No, partimos de cero, están viendo, este es el personaje, es trabajo de creación de voces, ¿no? Como una obra de teatro. Y sobre eso ya, incluso el compositor o compositora del tema musical, empezamos ya a trabajar el Foley sobre esa animática básica. Y yo siempre cuando los productores de imagen real ven esto, también dicen, oye, pues aquí porque efectivamente se estás viendo ya la película, aunque sea en un estado muy embrionario, pero estás viendo si funciona, ¿no? Y ahí es donde hacemos todos los cambios. Esto aquí cae, ya ves, esto se hace muy largo, este primer acto no puede ser que el giro llegue tan tarde, vamos a cambiar, y empezamos a hacer cambios sobre esa animática, ¿no? Y ahí se trabaja en todo ese proceso. Después se hace el layout, que ya es una animación mejor, o sea, así como la animática a veces ni está casi animada, solamente el personaje en vez de caminar se desplaza, ¿no? Así, sí, es como un preview. Como un preview, claro, ¿no? Pues ahí ya se hace el layout donde ya todo se va animando en blanco y negro, digamos, en línea, pero ya se está viendo mejor y todos esos procesos son de desarrollo hasta llegar a la animación. O sea, digamos que cuando entra la fase de animación está todo, o sea, así como en imagen real tienes muchísimos metros de película que desechas, aquí no tienes por qué desechar ni 30 segundos porque solo se anima lo que de verdaderamente está en el layout, ¿no? Y ahí es donde entra ya el grueso del equipo, primero en animación, después están los de clean up que van limpiando lo que sobra
y después entra color, entra composición, iluminación, todos estos procesos, igual que en una película de imagen real, ¿no? Lo que pasa es que sobre pantalla todo en ordenador se va haciendo, pero incluso aunque sea a mano, los dibujos ya se hacen en las tablets, ¿no? Todos los artistas de cada proceso, que son artistas muy diferentes de cada proceso, y se va completando la película. Al final, una película en largometraje casi nunca baja de 5 años de trabajo, desde que tenemos tenemos claro la película que vamos a contar hasta que acabas, son procesos de 4 o 5 años. Qué maravilloso. Yo también estoy aprendiendo, me sorprende un montón porque sí es como un universo bastante desconocido para mí, pero me parece muy bacano, muy chévere que van viendo como evolucionar la película todo el tiempo, ¿no? Es como la vas viendo crecer, pero también ese ejercicio que me decís de animamos lo que funciona, ¿no? Claro, no perdemos el tiempo en algo que ya hemos visto que tal vez no... Claro, porque tú ten en cuenta que muchas veces además a mí me preguntan, ¿cuánto cuesta una película de animación? Claro, todo depende, porque de cuántos personajes, no es igual animar 5 personajes que animar 40, no es lo mismo, o sea, cuánta acción hay no es igual animar una escena en donde 2 personajes están hablando, donde hay 40 personajes, o imagínate un estadio de fútbol que tenemos público, que el público, aunque sea mínimamente, o sea, la animación de masas, también hay especialistas en este tipo de animación de masas, ¿no? En donde se ve, pues eso es mucho más caro, claro. En animación, cada animador, para que os hagáis una idea, la gente que no tiene, un animador puede animar al cabo de un mes entre 30 segundos, 1 minuto, en función de, ya te digo, de la cantidad de animación. No es igual animar a alguien corriendo, que son muchos, o sea, cada segundo son 60 frames, ¿no? Con lo cual se mueven mucho más rápido que una persona que vaya paseando o que no se mueva, que esté quieto, simplemente está hablando. Depende que lo que tenga detrás, si está en un bosque y hay viento, pues hay que mover todas esas hojas de árboles. Si está en un desierto, no hay que mover nada. Entonces, por eso es tan diferente el coste de 1 minuto de animación, incluso el tiempo. Normalmente cada animador pues va animando un personaje y después todo eso hay que pegar por capas, ¿no? Cada uno anima uno y todo eso después se pega por capas, tanto los personajes como los fondos, como si hay árboles que se mueven o en fin, cualquier cosa o un río que está fluyendo, el agua se mueve, que suelen ser lo más complicado, suelen ser todos los elementos, todo lo que tenga que ver con agua, con viento o con nubes, humo, ejemplo, los elementos, fuego, todo eso se hace en postproducción, en efectos especiales y son, claro, gente que es muy profesional en la medida de que sea bueno. También es más costoso, pero también la película queda mejor, ¿no? Pero todas esos son procesos que tienen que... Y después está la directora, digo directora porque casi siempre nos toca a mujeres hacer la dirección de producción, porque son tal cantidad, son miles y miles y miles de frames que hay que controlar, que cada vez tenemos ya también apoyo y aplicaciones con las que trabajan para mantener pues todo ese flujo de trabajo de tantos animadores. A veces no están todos en un estudio, pueden estar trabajando de manera remota, pero tienen que tener acceso al plano al que tienen que animar, y como trabajan varias personas a lo mejor en el mismo plano, ya le digo, o sea, uno anima, otro pone color, otro ilumina, siempre que se trabaje sobre la última revisión de ese plano, ¿no? Porque el supervisor de animación va revisando lo que va haciendo cada animador y a veces lo corrige, esto mejor así, y si el que tiene que trabajar después en ese mismo plano no trabaja en la última versión, pues te encuentras con que en fin, perdió un poco el tiempo. mucho control hace falta y de miles, ya te digo, de miles de archivos, ¿no? Y también que todos esos archivos estén muy bien almacenados para que cualquiera pueda llegar a ellos y hacer lo que sea preciso. Sí, es como un trabajo, pues evidentemente de la mano de la tecnología, pero que tiene ese componente de artesanía, sí, total, que lo hace todo un reto muy interesante.
Ahorita nos hablaste un poquito como el tema de los públicos, si haces películas para niños o si haces películas para adultos. Hablemos un poco de la exigencia de hacer películas para público infantil, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es importante para vos en este tipo de contenidos, ¿no? Como de hay que tener un poco más de conciencia social, ¿no? Y tiene como una exigencia especial. Hablemos un poquito de eso. Bueno, sí, para mí es importantísimo, desde luego, en las películas para niños, por supuesto, el contenido. El contenido es lo más importante, lo más. Creo que así como para adultos, bueno, pues puedes hacer lo que te plazca. El adulto tiene, después los espectadores deciden si eso les gusta, si no, tenemos criterio. Los niños no tienen ese criterio, con lo cual yo creo que hay que ser extremadamente cuidadoso con todo lo que se hace para ellos, ¿no? Yo soy muy crítica en general. Cuando yo tenía niños pequeños, buscaba contenido para ofrecerles y me encontraba con que había muy poco que a mí de verdad yo entonces no estaba en el mundo del cine todavía, pero yo recuerdo lo que me costaba encontrar películas y entre muchos padres así un poco concienciados, ¿no? Con no dejar el niño delante del televisor a consumir cualquier cosa y nos costaba mucho encontrar buenos contenidos para niños. Yo soy bastante crítica con el cine yankee, ¿no? O sea, no puedo decir, en España a lo mejor decimos cine americano y no hablamos bien porque Sudamérica y Centroamérica está haciendo otro tipo de cine muy diferente y probablemente mucho más interesante para mí, desde luego, que el cine de las grandes de la industria, ¿no? Norteamericana, de la industria yankee, que es como cine muy comercial y con valores, bueno, yo podría etiquetar entrecomilladamente, no, desde luego, que a mí me convenzan, francamente, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Que también. Y entonces creo que hay que cuidar mucho. Yo me preocupé casi el gran problema es que la gente que te trae proyectos, o sea, los autores que traen proyectos, gente joven, sobre todo, la gente joven no le interesan los niños. Están en una etapa vital en donde son sus problemas lo que les interesa, y cuando yo a veces digo, oye, pero ¿por qué no me traes algo infantil? Buah, pero ¿qué me estás contando? Yo no sé nada de niños ni me interesan, te dicen, ¿no? Entonces es un problema, pero de vez en cuando te traen, solamente cuando empiezan a ser papás. En Europa el problema es que son papás cada vez más tarde, cada vez, o sea, antes eran los 30 y ahora ya incluso a los 40 empiezan a ser papás, y claro, ya están en otro, pero entonces sí se empiezan a preocupar por los contenidos infantiles, ¿no? Es cuando te llegan alguno de esta gente de estas edades. Y por eso yo, por ejemplo, he hecho mi película, mi ópera prima, que la hice con más de 60 años, Valentina, y la hice por varias razones. Primera, porque llevaba muchos años pidiéndole a los guionistas con los que trabajo, a ver cuándo me traéis una historia infantil, pero yo quiero una protagonista o un protagonista, me daba igual, un niño o una niña, que tenga una discapacidad. Se habla mucho de las discapacidades y de la inclusión. Es un tema que está como muy moderno, muy en boga, pero yo creo que realmente la inclusión todavía no se practica como es debido, ¿no? No se tratan a los niños que tienen, niños o adultos, ¿no? Que tienen cualquier tipo de problema de discapacidad, no se les trata de igual, ¿no? Ni se les incluye en muchos entornos. Y entonces a mí me parecía muy importante trabajar este tema y sobre todo crear un protagonista. Yo tengo una hermana con una discapacidad, con lo cual me he criado, es una hermana mayor que yo. Desde muy pequeña en el hogar yo he normalizado la discapacidad. Cuando yo empecé a salir del hogar, cuando empiezas a crecer y empiezas a ir al colegio, me empecé a dar cuenta de cómo trataban a mi hermana y veía que no la trataban igual que la tratábamos nosotros y no entendía por qué. Es más, a mí me hacían preguntas sobre ella
que yo no entendía esas preguntas y yo pensaba que los discapacitados eran las otras personas, ¿no? Y decía, esta persona es tonta, es boba, ¿por qué me hace esta pregunta? ¿Por qué no se la hace a ella y me la hace a mí? Mi hermana puede hablar perfectamente, tiene una discapacidad física, pero puede. Y la trataban como si fuese, como ahora tratamos un poco a los abuelos, ¿no? Que los tratamos como si fuesen como si fuesen niños, cuando son personas adultas y que tuvieron una vida igual que las personas con capacidades especiales tienen una vida. Claro, una vida, claro, tienen un hándicap, pero la vida para ellos es igual y quieren ser independientes y quieren ser autosuficientes, ¿no? Entonces me parecía que era importante hacer esto y yo quería ese protagonista que viviese su aventura como cualquier otro niño. Que la discapacidad tiene un hándicap, por supuesto, pero está ya normalizada ese hándicap, ¿no? Y bueno, y la verdad es que todo lo que me traían era como muy lacrimógeno, o sea, y ahí fue donde caí en la cuenta de que con la discapacidad hay que convivir para ser capaz de escribir, normalizarla, asumirla, normalizarla. Y fue cuando yo me dije, pues la voy a escribir, ¿no? Siempre me ha encantado escribir, he trabajado mucho los guiones con todos los que me traían, con lo cual me consideré capaz de ponerme a ello. Después tuve la gran suerte, vino mi hija de vacaciones, mi hija vive en Madrid, vino de vacaciones de Navidad. Mamá, ¿qué estás haciendo? Mira, a ver qué te parece esta historia que estoy escribiendo. Me encanta, claro, mi hija ha vivido con mi hermana igual, normalizando. Me encantaría escribir contigo, mi hija escribe muy bien. Y fue fantástica trabajar además con una persona como la que tienes absoluta confianza para decir, ¡buah, esto es una mierda! ¿No? Cosa que con otro guionista te cuidas más porque no herir susceptibilidades, ¿no? Con ella nada, aquí barra libre, a matar. Y bueno, pues escribimos Valentina, que es la historia de una niña que tiene síndrome de Down y que quiere ser trapecista y que todo el mundo le dice que no puede serlo porque es incompatible y ella dice, pues entonces si tengo que elegir, prefiero ser trapecista y no ser Down, con lógica aplastante, ¿no? Y bueno, es una historia, yo creo, es un musical y que al final, bueno, pues hemos decidido producirlo. Hemos ganado mucho premio, incluso el premio Goya, y sobre todo lo hice también, he dirigido la película precisamente por mí. También activismo sobre las mujeres, ¿no? Creo que tenemos que lanzarnos a dirigir, hay que dirigir también y no esperar a que seas muy buena porque siempre tenemos, ¿no? Parece que nunca somos lo suficientemente buenas, tenemos miedo al fracaso. No pasa nada si se fracasa, de verdad, chicas. No pasa nada con que no hagamos una buena obra. Para hacer una buena obra hay que hacer a veces obras malas y a los chicos han pasado por ahí todos, nos hemos comido mucha mierda de hombres, con lo cual no pasa nada aunque nos comamos alguna de mujeres. Nada, absolutamente nada. Y bueno, pues y además, pues eso, me parecía importante que también con 60 años hacer una ópera prima. Hay que lanzarse al vacío y por ahí fue por lo que y ahora estoy trabajando soy una coproducción con una colombiana, con Estefanía Piñeres, que estamos haciendo su ópera prima precisamente, y yo creo que hemos podido aportarle también, el guión es de ella, hemos metido una co-guionista gallega, española, para reforzar aquellas partes, sobre todo desde un punto de vista más internacional, tenemos ya esa experiencia, y la verdad es que Estefanía es fantástica, y su equipo, su productora Letrario también, nos entendemos muy bien, y bueno, estamos ahí ya con una película bastante avanzada, y el año que viene esperamos tenerla lista, y con valores también, con valores porque ella centró su historia, la protagonista, y bueno, los protagonistas están situados aquí, en esta zona de Colombia, en la zona del Pacífico, y es afrocolombiana, la protagonista también, efectivamente, una minoría étnica que hay que reivindicar también, y bueno, me encanta el proyecto. Maravilloso. Encadenemos un poquito lo que nos hablabas de lanzarte a dirigir a los 60 años, ¿no? Siento que estamos en una sociedad que ahorita, pues, con todo el tema de las redes sociales y demás, estamos todo el tiempo sintiendo que estamos llegando tarde, que ya no lo logramos, que ya es demasiado tarde para mí, que ya no voy a poder. Y vos a los 40 años, ¿no? Después de los 40 hasta ahora te ganas 4 premios Goya, te lanzás como directora a los 60 y ganas un premio Goya.
¿tuviste esos miedos? ¿Cómo te enfrentaste a esos miedos, no? O sea, como esas crisis de creer que ya no, ¿no? Como que ya no la logramos. ¿Cómo lidiaste vos con eso? Pues yo quizá, pues creo que no, o sea, cuando uno es joven te parece que todo el mundo es como tú más o menos, con las inquietudes, yo con el tiempo me he dado cuenta que era un poco una rara avis, porque no tuve nunca ese miedo al vacío. Reconozco que ha sido ahora yo pensaba, toda la vida me han tildado, perdón, me han calificado de valiente, y yo siempre decía, pero una persona valiente es aquella que, presintiendo el peligro, se lanza. El problema es que yo nunca he presentido ese peligro, claro. Entonces yo nunca me he sentido cómoda en ese calificativo de valiente. En todo caso, yo diría que son temeraria. El temeraria es que, no viendo el peligro, se lanza a un sitio de peligro, ¿no? Y tengo que decir que efectivamente, que siendo temerario, o sea, yo he dejado un puesto de trabajo fijo, ganado por oposición, y que sería para toda la vida, bien remunerado, y donde podría vivir, y lo he dejado, casi lo tuve que dejar sigilosamente, sin contarlo en casa, porque sé que me convencerían para que no lo dejase, porque creían que ese era, claro, digamos, un puesto de trabajo que era en una oficina que era lo más soñado para la mayor parte de la gente, estar ahí. Y yo estaba ahí y lo dejo, ¿no? Entonces parece como un pecado de soberbia. Pero yo tenía claro que aquello no era lo mío, que yo quería, y que me parecía que solo se vive una vez y que tenemos que intentar perseguir sueños, eso sí, ¿no? Y yo no he tenido miedo a perseguirlo. Entonces, por eso me he atrevido a todas esas cosas, sobre todo porque viendo a todos, o sea, creo que en la oficina técnica en donde yo trabajé con 200 hombres que eran de verdad eminencias, muchos de ellos tenían hasta 4 carreras, gente muy, muy inteligente, yo los admiraba profundamente, pero después aprendí que el cerebro funciona por compartimentos estancos, que tú puedes ser muy inteligente para una cosa y tremendamente ignorante para otra. Era algo que a mí me fundía el cerebro, como por ejemplo, podía ser tan inteligente que pudiera saber cualquier duda que yo tuviese a nivel profesional. Ellos me la explicaban con una claridad que yo me quedaba con la boca abierta, pero pues ellos me hacían a mí preguntas sobre la vida, sobre lo cotidiano, que al final, recuerdo que Woody Allen decía que prefería que tuviesen educación sexual, que los logaritmos neperianos le servían para muy poco. Y es así, o sea, realmente muchas veces cosas de lo profesional para la vida diaria te sirven de muy poco. Y la vida diaria es lo importante, las pequeñas vivencias, ¿no? Y yo siempre le he dado importancia a eso precisamente. Y la parte profesional la considero que es importante, pero que no pasa nada si te equivocas. O sea, es lo que decía, para aprender hay que equivocarse mucho. Y creo que me he perdido, que no sé cuál era realmente tu pregunta. No, está muy bien. ¿Cómo era? Pero nos dijiste que no, pues como enfrentarse a esos miedos de estar haciendo todo entre comillas tarde, pero a mí, vos te dejaste llevar un poco por... Sí, porque a mí me encanta, yo soy tremendamente curiosa y me encanta indagar, analizar todo y decir, por aquí, ¿y por qué esto funciona? Incluso, ¿no? ¿Por qué no funciona? Pues esto no ha funcionado, pero yo creo que no ha funcionado por esto. Voy a intentarlo aplicando lo que yo creo. Y no he tenido, confieso que no he tenido miedo al fracaso, sobre todo porque si he fracasado, he aprendido. Siempre se aprende del fracaso. O sea, tú planificas algo y si todo sale ok, pues está como no has aprendido nada. Si de repente fracasas, ojo, a ver, yo siempre he pensado dónde me he equivocado. No, la culpa es de esta o la culpa es del otro. No he echado nunca balones fuera, porque precisamente creo que igual que en una discusión, yo defiendo una idea, tú defiendes la contraria. Si tú me convences, yo he ganado, no he perdido, he ganado, porque
de repente he visto algo que para mí no estaba en mi cabeza y tú me has enseñado eso, ¿no? Entonces yo creo que es desde ese punto de vista, ¿no? De estar siempre aprendiendo y de que no pasa nada y que solamente se aprende haciendo, ¿no? Y haciendo no quiere decir que todo salga bien. Entonces, y eso no me ha abandonado. Ahora yo tengo 66 años y sigo aprendiendo cada día, y sigo aprendiendo. Ahora tengo nietos, aprendo de mis nietos, de niños que me dejan boquiabierta con planteamientos, con preguntas que me hacen, y digo, anda, ¿y cómo no se me había ocurrido a mí nunca esa pregunta? Y este canijo me lo está... Claro, ¿entiendes? Y tengo que pensar en qué responderle a ese niño para que... Entonces, es por ahí, yo creo que es una actitud vital también, ¿no? Y que a mí me ha traído, he sufrido como todo el mundo, la vida nadie te garantiza que va a ser un camino de rosas, ¿no? Pero la verdad es que me sigo divirtiendo mucho con lo que hago, sigo aprendiendo cada día, y me trae cuando acabo una película, ¡wow! Y sobre todo, para mí el éxito, muchas veces me preguntan, el éxito de los premios o tal, digo, no, el éxito es acabar la película. No haces una película por los premios, la haces porque esa historia merece ser contada, ¿no? Y toda esa gente que ha trabajado, que son 200, 300 personas que ha trabajado en todo el proceso, porque es lo que tiene el cine, ¿no? Que es un arte colectivo, pues para todas ellas yo creo que es también motivo de satisfacción, y la satisfacción compartida es muchísimo mejor que todo. No hay nada que se parezca a eso. Qué chévere, eso que nos compartís, muchas gracias. Chelo, contame cuando vos estás aburrida, decaída, con la energía bajita, ¿qué te sube el ánimo nuevamente? Sí, lo primero que elegís para eso. Arte. Tengo que reconocer que pocas veces, porque yo acabo rendida al cabo del día, duermo muy poco. Todos me preguntan, ¿cómo has hecho tantas películas? Y siempre digo, porque trabajo el doble de horas, pero como es una mezcla de trabajo y hobby, ¿no? Pues, pero sí, efectivamente, a veces te encuentras, sobre todo lo que más me deprime son personas que de repente te descubres, ¿no? Que un maltrato, ¿no? Un maltrato al final, y eso a mí es lo que más me deprime. Y siempre lo primero que hago es poner música, por ejemplo, al arte al final, porque muchas veces cuando estás muy metida en algo, coges un libro y no de repente has leído 4 páginas y no te has enterado de nada, porque no eres capaz de concentrarte, porque tu cerebro está funcionando en en el problema, ¿no? Sin embargo, siempre es la música, por ejemplo, es lo que de verdad te arrastra y acaba cambiando el estado de ánimo. Es maravilloso. Yo creo que la pandemia fue lo que nos ayudó a descubrir a todo el mundo en general, que de cosas que de poco ha valido, ¿no? Porque al final siguen precisamente para saber que el arte es sanador. El arte, deberían recetar, en vez de antidepresivos, deberían recetar lecturas y música y teatro y cine, que es lo que de verdad nos cambia el estado de ánimo. Entras en un museo y empiezas a ver unos cuadros maravillosos y te cambian automáticamente, te cambian el estado de ánimo. Yo recomiendo a todo el mundo que haga ese ejercicio, que se deje de tomar pastillas y que ponga muy, además, cada vez es más democrático, o sea, podemos acceder, ¿no?, al arte gracias también a las computadoras que todos tenemos en el bolsillo, ¿no? Aunque vivas en un lugar apartado, que no tengas un museo, pero tú entras allí y dices, vamos al Louvre, voy a hacer una visita por el Louvre o por el Museo del Prado, y te encuentras con Goya, te encuentras con Rembrandt, te encuentras con actores que de verdad que son increíbles, ¿no? Pues ahí es donde hay que ir. La música tiene un poder muy especial. Es una de las respuestas más comunes a esta pregunta. Es como la música, sin importar qué tipo de persona con la que estés hablando, casi siempre la respuesta es la música. El transformador. Una música que en 3 minutos te es capaz de llevarte a la lágrima. 3 minutos. ¡Wow! O al tope
de la felicidad o de la energía. Claro, mamma mía, y bueno, subirte a la butaca y empezar a bailar subida a la butaca, ¿eh? Eso es fantástico. ¿Vos qué querías ser cuando eras niña, cuando fueras grande? ¿Qué soñabas ser? Pues yo me encantaba, yo estaba todo el día dibujando, todo el día, y de hecho la carrera que yo quería hacer era Bellas Artes, y yo creía que por ahí que sí, que algo artístico era lo que entonces, bueno, pues te cumpliste que, sí, al final. Sí, cumplido, claro, porque estoy gozando del arte cada día. Y contame, ¿cuál es la anécdota que más recordás de tu ingreso al medio audiovisual o al medio de la animación? La anécdota que más recordás de cuando empezaste. Cuando empecé, qué complicado me lo pones, porque son tantas vivencias, me costaría trabajo decir una. Voy a contar una anécdota que no es de cuando empecé, pero fue de las que más, que siempre me quedará en la memoria para siempre. En la película Valentina trabajamos, o sea, yo tenía claro que la protagonista, al ser una niña con síndrome de Down, la actriz que interpretara la voz, que pusiera voz a Valentina, tenía que ser una niña con síndrome de Down. Nos costó muchísimo porque la protagonista en la película pues es una niña pequeña, alrededor de 8 o 10 años, y como sabéis, el problema de las niñas y niños con síndrome de Down es precisamente de no son capaces de hablar bien, necesitan mucho trabajo de logopedia, y empiezan a pronunciar bien, que se les entienda bien, pues a lo mejor con 17, 18 años, ¿no? Y claro, ya la voz ha cambiado, ya no es una voz infantil. Hicimos un casting muy fuerte para encontrarlo, y encontramos 2 niñas. La película, la versión original es en gallego, y encontramos la niña Lucy, una maravilla, tenía 11 años, y también para la voz en castellano, en español, Pepa, otra niña, las 2. Y trabajamos con ellas muchísimo. Mi hija es actriz, aparte de guionista, y ha trabajado con ellas durante unos meses para ayudarles a interpretar, porque claro, ellas hablan, pero memorizar la frase e interpretarla es mucho, y les ha costado. Pero bueno, al final fue increíble, porque de verdad todos los que, cuando acabamos la película, todos los que han trabajado en ella decían que lo mejor había sido trabajar con Lucy y con Pepa, ¿no? Eran espontáneas, eran verdad, todo lo que... Y cuando resulta que llegó la nominación para los premios Goya, claro, los premios Goya, igual que me imagino que aquí los premios que tengan de cinematografía, se celebran en un espacio que tiene capacidad para un aforo limitado, ¿no? Entonces podemos ir los nominados con un acompañante y nada más. No permiten ir a todo el equipo, claro, porque no hay capacidad, ¿no? Y entonces la semana de los premios Goya que se celebraban, me llamaron Pepa y Lucy para preguntarme si ellas iban a venir también. Y claro, yo me quedé así diciendo, ojo, pues mira, no, es que no es posible porque tengo que ir sola, pero no os preocupéis, pero claro, trabajaron muchos más niños, porque como es un musical y cantaron muchos niños, y empecé a recibir las llamadas también de los otros niños, ¿no? Preguntándome si iban. Y yo les decía, pues lo mismo, que no podía ser porque no había capacidad, pero que yo lo representaba a todos, que la película estaba nominada a Mejor Película, y que la Mejor Película no era a mí solo, era a todos los que habían trabajado en la película, y que no se preocuparan. Claro, llegó el momento estaba yo sentada en donde se celebraban los premios Goya, y empecé a recibir en el móvil fotos de todos ellos que estaban en sus casas, vestidas de lentejuela, de gala. Habían comprado ya los vestidos para ir a los Goya. ¿Os imagináis? Los niños con pajarita y chévere, y allí estaban delante del televisor con sus papás, también elegantísimos, y la botella de champán. Claro, la presión que yo sentí, porque yo decía, Dios mío. Todos estaban listos para ganar. Todos están listos para ganar, y no vamos a ganar, porque yo sé lo difícil que es ganar un premio Goya. Y yo la presión, sufrí toda. Además, el premio fue de los últimos que dieron. ¿No os imagináis la presión? Y os imagináis cuando de repente... Porque claro, vamos a ver, ganar un premio Goya, hay que saber cómo funcionan las academias, ¿no? Y
nosotros somos gallegos hay pocos académicos comparado, por ejemplo, con catalanes, que son miles, o con demás. Entonces, sabemos las dificultades de la gente vota en bloque a su película, de su comunidad, ¿entiendes? Y nosotros somos pocos y sabíamos que era yo tenía claro que era imposible. Con lo cual, bueno, pues la emoción por todos ellos que sentí diciendo, qué bien. Entonces es una anécdota que recuerdo, pues porque me parece preciosa, sobre todo verlos a ellos tan implicados, ¿no? No, pues que te mostraron absoluta confianza. Bueno. Te mostraron absoluta confianza en el trabajo. Sí. Y después fue muy bonito porque el premio, el cabezón que le llamamos, ¿no? El premio Goya, en cuanto lo recibí, después de hacer las típicas entrevistas y tal, lo fue pasando, o sea, se lo di a ellas y fueron pasando cada semana, 10 días, lo tenía cada niño que ha participado en su casa, lo llevaba al cole, lo compartía con la familia, me iban mandando fotos de todos y después del testigo, se lo acabo de entregar a fulanito, ya no lo tengo. Entonces fue como la antorcha olímpica. Muy viajado, sí, total, muy viajado, muy bonito. Estuvo un año rondando hasta que volvió a mi casa. No, pues qué historia tan linda. Muchas gracias, Chelo, de verdad. Gracias por sacar este ratico en tu viaje a Cali por el festival y por acompañarnos hoy en Takeshima Podcast. De verdad, te agradezco mucho. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que puedan escucharnos y a vosotros, desde luego, por invitarme y por acogerme también en esta ciudad que he llegado ayer, pero ya el pequeño paseo que he dado me ha encantado. Es una ciudad francamente bonita y acogedora. Es un gusto para mí siempre venir a Latinoamérica, de verdad. Siempre me acogen con un cariño que me emociona, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, espero que puedas seguir disfrutando de la ciudad. Muchas gracias. Estoy segura. Este episodio fue realizado gracias a la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cali. Si te gustó, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takeshima Podcast es una producción de Estudios Takeshima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasá Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Dirección de sonido: Carlos Jair Guasá Caicedo. Dirección de fotografía y montaje: Camilo Marulanda. Asistente de fotografía: Suánico Abú Montenegro. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Asistentes de sonido: José Orlando Garzón, Juan Daniel Montenegro, Mateo Incapié. Community Manager: Natalia Naconas. Diseño gráfico: Michel Morales. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.